aplicaban en los contratos de departamentos en plano, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en consideración el sistema de transferencia. A ver, un poco para ir terminando esta parte, es que el sistema de transferencia aquí en el Perú es voluntarista. Asume la teoría francesa, donde la voluntad se prima en el sistema de transferencia y obviamente tiene una repercusión directa en los contratos. Pero otros sistemas como el alemán, donde es un sistema distinto, donde necesariamente para que haya un tema de transferencia de dominio, haya una inscripción en el pool, ¿de acuerdo? Tener en cuenta ello. Sigamos. Hay modalidades en la transferencia o mejor dicho, en los contratos de compra-venta, que yo he denominado bajo dos supuestos, ¿no? El contrato de compraventa simple, donde el bien ya existe, ¿no? El bien ya existe, está individualizado, y la otra parte tiene la obligación de pagarle el dinero, ¿de acuerdo? Ahí pues sencillo, pero yo les voy a dar algunos consejos que tengan en consideración para que no se presenten problemas al momento de la inscripción de registro. Les voy a comentar para que entiendan que a pesar que el contrato puede ser simple, se pueden presentar una serie de problemas. Jorge, por ejemplo, es una persona que compró un terreno de una asociación hace 20 años, ¿no? En el 2000. Tenía su abogado, y no se percató de que la minuta y la escritura pública había obviado un dato muy importante, ¿ya? Que a futuro, cuando quiso regularizar, le generó una serie de problemas. Vamos a ver con las interrogantes. ¿Qué creen que había olvidado de poner el abogado en la minuta? ¿Qué se había olvidado de poner el abogado en la minuta para que luego se presenten problemas al momento de la inscripción de registros públicos? A ver, ¿qué creen que había olvidado? ¿Qué creen que es un elemento importante para decir que se ha cumplido con el tema de transferencia de dominio? A ver. A ver, estimados, ¿qué creen que había olvidado? A ver, vamos a ver una pista. Tiene que ver con el tema del precio. ¿Creen que se había olvidado el abogado designar en la minuta? Es un tema que quizás la gente olvida, pero sí debería ponerlo, ¿no? Se había olvidado de poner que se había pagado la totalidad del precio. Entonces teníamos, por un lado, un bien individualizado, imaginemos un terreno de 200 metros cuadrados, luego otro bien, mejor dicho, el precio pagado, que se le hizo efectivo, pero en ninguna parte del trato, en la minuta tampoco, ni en la escritura pública se consignó que se había pagado ese precio. Es decir, Jorge, cliente, en ese entonces, que llegó a mí después con este problema, me dice, yo sí pagué, perfecto. ¿Tienes los vouchers de pago? No, lo hice en efectivo. Ya, pero por lo menos lo hubieses consignado en la minuta o en la adenda, o alguna adenda que connote que exista el pago total. No había. Se había olvidado el abogado de redactar esa estipulación en la minuta. Y generalmente ponen, ¿no? La suma de, lo compramos a la suma de 50.000 soles. Monto que ha sido pagado en su totalidad al momento de la celebración de la presente minuta. O monto que ha sido pagado durante el plazo de 2 años y que en que en la actualidad ha sido cancelado antes de la firma de la presente minuta. Pero esa manifestación de voluntad de poder cumplir con la prestación, obviamente está aumentando a lo largo de los años porque ahora todo tema de transferencia de propiedades, de minutas, ¿no? El tema de compraventa, de pago de dinero, ya se hace bancarizado, no hay tanta liberalidad para aceptar el pago.
Pero ese entonces era mucho más sencillo. ¿Y cuál es el problema? Ustedes, pero Víctor, esto no se soluciona tan simple. Porque cuando quiso registrar su propio, ¿qué creen que pasó? El registrador anotó una hipoteca legal. Tengan en cuenta ello, una hipoteca legal. ¿Cuándo se genera una hipoteca legal? Según el Código Civil, en el artículo 1118 y 1119, el Código Civil estipula cuando falta un saldo a pagar. Y obviamente el registrador revisó los documentos y dijo, en ninguna parte de este contrato hay una estipulación de que el saldo de que el pago ha sido completado. No hay. Hay un saldo entero. Está bien, se inscribe la transferencia a favor del señor Jorge, pero con una hipoteca legal. ¿A favor de quién? De la asociación que le transfirió. Ese es el tema puntual. Hay que tener cuidado al momento de hacer una compraventa incluso más simple, ya que cláusulas a futuro nos pueden traer una serie de problemas. ¿Qué les pareció ese caso? A ver, ¿qué les pareció? Suele suceder, yo creo que en menores muy aislados, pero es un caso que aconteció, ¿no? Porque ahora los abogados tienen que ser bien puntuales al poner que no falte el pago, si es que se hizo, de cómo se hizo el pago, si se hizo en armadas, si se hizo en dinero, si se hizo en cheques, si se hizo en depósitos, la constancia de los depósitos, etc. Luego estamos con las cláusulas especiales, ¿no? Compraventa de cláusulas y suspensión de efectos talnaticios de dominio. Y esto, estimados, tiene que ver con el tema del acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, y volviendo al punto que yo les había señalado, la compraventa con reserva de dominio. La compraventa con reserva de dominio. Yo me reservo el dominio que sea egoísta, es todo por un tema de seguridad, de que en caso esta persona no me pague, yo resuelva el contrato y no tenga que cambiar lo que dice la partida registral y no tenga un tema puntual en registros y así pueda venderle después a otra persona, entre otros supuestos, donde yo en cierta manera, a pesar que ya no tengo la posesión, tenga una injerencia sobre el comprador. Yo te voy a transferir el dominio, ¿no? Hasta que no me pagues. Y esto es importante, porque si yo le transferí el dominio, esta persona ya en su libre condición de propietario, puede, ¿qué cosa? Hipotecar, puede vender, puede hacer lo que sea de la propiedad. Y al momento en que yo me reservo, entonces yo digo, ya perdí la posesión, me viene pagando, de repente se atrasa. Pero si se atrasa más en la cuenta, yo le resuelvo el contrato y ahí vamos a ver luego el tema de cláusulas especiales de contratación como tips para que tengan y evitarse conflictos largos, donde yo le resuelvo el contrato y esta persona no va a vender ni hipotecar. ¿Entienden? Bueno, habrá que hacer una acción judicial respectiva para poder sacarlo, pero por lo menos evito perder la propiedad si en caso no me cumple con mi contrato. ¿De acuerdo? Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Cláusulas de efectos relativos. Pero también podemos tener, no solo un tema de pago, también podemos supeditarlos a una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Puede como una condición, una traslaticio de dominio, una condición de plazo. No se propiedad hasta el año 2020, ¿ya? Tiempo en el cual yo voy a seguir ocupando el predio. ¿Puedes poner contratos? Sí, puedes negociar, porque en líneas generales la forma contractual es libre. Recordemos el tema de la libertad contractual, ¿no? Estipular las cláusulas. Yo puedo poner, yo te voy a vender el contrato, yo te voy a vender la propiedad mediante un contrato con cláusula de reserva de dominio, pero para que la transferencia, por lo menos tiene que operar. Yo estamos en el 2020, por lo menos tienes que dejarme hasta el 2023, donde yo voy en posesión, ¿de acuerdo? Yo voy a seguir en posesión, y tú me vienes pagando, y cuando cumplamos el año 2023, yo salgo del inmueble y tú entras en posesión. No hay ningún problema. La libertad contractual aquí es lo que se respeta, ¿de acuerdo?
Ténganlo en consideración que plasmen sus cláusulas. Bien, ¿se hace entendible hasta aquí los puntos que quiero hacer ver? Bien, digamos. Pueden comentar, ¿eh? No hay ningún problema, estamos siguiendo los comentarios. Como acá había señalado, los efectos de la cláusula de reserva de dominio se suspenden hasta que se cumpla con la condición estipulada en el contrato. Y luego vienen las modalidades, ¿no? La tipología de los típicos contractuales, ¿no? He olvidado de poner uno en la diapositiva. Si nos da tiempo, vamos a verlo ya de forma en este conversatorio, que es el tema de los contratos de compraventa corpus y con determinación exacta, ¿no? Los contratos ad corpus y los contratos con determinación exacta. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Primero vamos con el contrato de compraventa de bien futuro. A ver. En el artículo 1534 nos señala puntual que es la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro. El contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Similar, o mejor dicho, es el punto que yo había explicado anteriormente, ¿no? Nosotros podemos celebrar contratos en líneas generales sobre bienes que no existen, pero para que opere el sistema de transferencia, para que yo sea considerado propietario, que soy el comprador, el bien, por lo menos, tiene que llegar a existir. Pero la existencia, noten, es una existencia legal, no solo legal, sino también legal. Ojo con el dato. Legal. Tiene que existir física y legalmente, ¿no? Tengan también en consideración que cuando hablamos de un contrato de compraventa de bien futuro, no estamos hablando solamente de temas inmobiliarios. Ese tema de contrato de compraventa se ve tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Solo que el enfoque que le vamos a dar es un enfoque inmobiliario, pero no paro sin hacer alguna consulta que tenga con el tema de bienes muebles, ¿de acuerdo? Bien, entonces ese típico caso futuro, compraventa de planos, el bien no existe en el momento de su estipulación, pero puede llegar a existir. Ahora, quizás es complicado. ¿Por qué? Porque si bien no existe, ¿cómo sabemos de la satisfacción del interés? Yo puedo estipular un contrato de compraventa de bien futuro de un bien, un automóvil que me vas a construir, pero de repente el automóvil no satisface mi interés, y ahí habría que determinar si realmente se determinó en algún momento cumple condición al momento de la entrega del bien futuro. De repente yo quiero comprar un automóvil con ciertas características y las características que me entregas no me satisfacen. Hay que tener cuidado, porque el tema no solamente es construirlo y entregarlo, también es tener la satisfacción del comprador al momento de la entrega y por lo menos dejar constancia de esta satisfacción, porque luego van a venir los problemas de que no hubo satisfacción, una razón del contrato y luego vienen los temas judiciales. ¿De acuerdo? Bien. Luego está la compraventa de bien ajeno. Y ese es un tema interesante y creo que nos va a tomar un poco de tiempo. Ustedes, les hago la siguiente pregunta. No dice mucho en realidad la parte legal, pero quiero que me contesten ese tema. Eso sí, quiero que me contesten. Puedo escribir por el chat. ¿Se puede vender un bien que no es nuestro? Eh, ¿Habría una implicancia en algún delito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vender un bien ajeno? ¿Eh? ¿Se puede o no se puede vender un bien ajeno? Según la normativa, se puede vender un bien ajeno. Ojo, siempre y cuando las partes sepan de la ajenidad, ¿de acuerdo? Siempre y cuando las partes sepan de la ajenidad. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos, a ver, con los participantes. Maite. Maite, yo tengo un bien, eh, yo estoy poseyendo un bien que es de mi padre, es una casa,
si te da la partida registral vas a encontrar que padre, ¿de acuerdo? Entonces yo te digo, mira, Maite está enfermo, tiene un problema, va a fallecer muy probable de acá a unos 3, 4 meses. Entonces, tenemos una casa, yo sé que tú eres una persona que se encarga de hacer desarrollos inmobiliarios, compra-venta de inmuebles para desarrollo inmobiliario. Mi padre me va a dejar, voy a heredar esta casa, o por lo menos voy a heredar derechos de la vivienda. A mí me interesa la casa, ¿de acuerdo? No me interesa la casa, yo estoy necesitado de dinero, porque por lo menos quiero darle una tranquilidad de vida a mi padre antes de su fallecimiento. Si bien es cierto, la casa le pertenece a mi padre, yo me comprometo que una vez que fallezca hago la sucesión intestada y te doy los derechos y acciones que le corresponden. Puede ser que yo adquiera la propiedad, ¿no? Puede ser que yo quiera porque soy el único heredero, o que tenga otros copropietarios, ¿no? Otras personas que vayan a heredar. Hermanos, la esposa de mi padre. Entonces yo celebro contigo, Maite, un contrato de compraventa de bien ajeno donde tú sabes que el bien no es mío, es mi padre. Y yo también sé que el bien no es mío, que es mío. Entonces ambos sabemos que el bien es ajeno. Pero ¿qué se ha generado? Como bien lo dice como bien hemos visto en la lámina anterior, en el tema de la esencia del contrato de compraventa, se ha generado obligaciones de transferencia. A tu favor, Maite, tienes una obligación, un derecho de exigirme a mí, una vez que mi padre fallezca y yo adquiera la propiedad, que te transfiera la misma, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que dice el contrato de compraventa de bien ajeno es que es un contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno y se rigen por los artículos 1470, 1471 y 1472. Esto regula básicamente qué cosa? El tema de hecho determinante de un tercero, ¿de acuerdo? Eso también tiene que ver con el aspecto de los contratos, ¿no? ¿Cuál es el hecho determinante de un tercero? Mi padre, ¿no? Mi padre es el que va a determinar, en este caso, que yo cumpla con la obligación. O sea, el hecho de cumplimiento de la obligación, si bien es cierto, yo me he obligado, el hecho que determina el cumplimiento no está a mi cargo, sino está a cargo de un tercero, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a poner en un supuesto. Mi padre no va a morir. Mi padre es una persona sana. Entonces yo te digo, mira, ¿sabes qué, Maite? Mi padre quiere vender un inmueble, pero no sabe cómo venderlo. Entonces yo soy una especie de corredor inmobiliario, voy a convencer a mi padre que te la propiedad. Pero tú y yo vamos a llegar a un contrato de compraventa de bien ajeno. Yo me voy a obligar frente a ti a que ese inmueble va a ser tuyo. ¿Cómo? Yo voy a convencer a mi padre que me lo venda a mí, me lo deje barato y luego te lo transfiera a ti. Porque si él te lo vende a ti directamente, te va a un precio mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a negociar directamente con él, pero antes de negociar con él e invierte de mi dinero, yo quiero que tú celebres conmigo puntualmente un contrato de compra-venta de bien ajeno, me des parte del dinero, que yo con ese dinero se lo compro a mi padre, haga la transacción respectiva, lo convenza, y luego recién ahí operaría mi obligación de transferencia respecto de ti. ¿De acuerdo? Pero ¿quién determina que se cumpla con la obligación? Es correcto que yo tengo el deber de convencimiento, de adquirir el bien también. Entonces, pero lo que determina que se cumpla con la obligación en líneas generales es el tercero. ¿De acuerdo? Si no se cumple, yo me encuentro obligado respecto de ti, Maite, a adquirir el bien de cierta manera y luego transferirlo. Ojo, este compromiso de adquisición no puede ser eterno, es decir, no puedo señalar, no, bueno, como no lo convencí, hay que esperar a que muera, y ahí sí yo lo voy a adquirir. Hay que darle un plazo a esta compraventa de bien ajeno, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengan en consideración, ya que esta forma contractual se puede confundir con el delito de estelionato, ¿de acuerdo? ¿Y qué entendemos por delito de estelionato? A ver, un poco que se acuerdan quizás qué es el delito de estelionato. A ver, vamos comentando.
Básicamente, el delito de estelionato lo que realiza es que la gente venda a conciencia, aprovechándose e incumpliendo en un derecho protegido bienes que no son de ellos, ¿no? Pero lo curioso aquí, ¿no? Lo curioso aquí es que normativamente hablando en el Código Civil encontramos varios supuestos donde el ordenamiento te ha dicho, yo me pongo a disposición para que en casos de que tú vendas un bien ajeno, la transferencia sea válida. A ver, ¿cómo es eso? Recuerda que estamos hablando con la compraventa, ¿de acuerdo? Pero la compraventa no se ciñe netamente a inmuebles, sino también a muebles. Hemos mencionado el artículo 949 del Código Civil, pero este artículo apunta a la transferencia de propiedad inmueble. ¿De acuerdo? Olvidamos qué artículo. A ver, estimados, ¿qué artículo olvidamos? El artículo 947 del Código Civil que habla sobre la transferencia de propiedad mueble. ¿Y aquí qué te dice? Para que se tenga la propiedad inmueble necesitamos, además del título y modo que hemos estudiado, ¿no? Este modo no solo es mediante una formalidad, se da mediante la entrega en posesión. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero venderle a ustedes una joya, un libro, un celular, bastaría que el contrato y la entrega en posesión para que se perfeccione la misma. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Imaginemos, yo, Víctor, tengo un libro que me ha costado muy caro, un libro especial de derecho, y me encuentro con Rosario. Y Rosario ve el libro y me dice, quiero hacer préstame el libro, te lo voy a devolver acá en 15 días, yo se lo presto a Rosario, Rosario lo tiene, su contacto físico, ¿de acuerdo? Y luego se encuentra con Maite, ¿no? Y en el día 5 que le he prestado, se encuentra con Maite, y Maite dice, qué bonito libro. Y Rosario dice, sí, lo tengo desde hace un par de días, es un libro muy costoso, y Maite le ofrece comprarlo. ¿Sabes qué, Rosario? Me interesa ese libro, es una investigación especial. Rosario dice, bueno, yo ahora sé que copia, te lo vendo, lo voy a vender a 200 soles, es un libro costoso, ¿de acuerdo? Bien, y Maite compra. Maite tenía forma de saber que Rosario no era la propietaria del libro, no tenía forma, porque aquí, en líneas generales, partimos de esa presunción de la posesión, ¿no? En el artículo 912 del CUIL que señala que la posesión presume propiedad, salvo que los bienes estén inscritos. Bueno, obviamente es un libro, no tiene inscripción en los registros públicos. Pero ¿qué te señala otro artículo? El artículo 948 de bienes muebles. Te dice lo siguiente. Se mantendrá la adquisición del tercero que a pesar que lo adquiere de alguien que tenía el dominio para poder transferir. ¿Cómo se llama este tipo de adquisición? Adquisición a non domino. ¿De acuerdo? Pueden apuntar 948, adquisición a non domino, que estipula que el tercero, ¿no? Que estipula que el tercero que no tiene por qué comprarle, a Rosario, Maite, que no tendría por qué comprarle a Rosario, Rosario no es la propietaria, confía que Rosario, al momento de tener la posesión, le transfiere propiedad. Entonces luego yo encuentro a Maite, le digo que me devuelva la propiedad del libro, Maite dice, no, yo soy un tercero, no, obviamente no es un tercero registral, no es un tercero, que confió en la posesión, ¿de acuerdo? Que confió en la posesión ¿de quién? De Rosario, y por lo tanto mantiene su adquisición. ¿Esto es una compraventa de un bien ajeno? Sí, es una compraventa de bien ajeno. Solo con estos escenarios no se centra
básicamente en el tema de una mala fe. Se centra en la protección del tercero. Es decir, sabemos que Rosario tenía mala fe en la compraventa, que no quepa duda. Pero aquí vamos a tutelar el derecho de quién, de Maite, que confió. Por eso se mantiene. Luego, aplicando en estricto esta norma, vamos a encontrar una serie de condiciones para que realmente surta efectos el contrato de compraventa. Y son dos, ¿de acuerdo? Son dos las condiciones para que surta efectos traslativos de dominio en la compraventa. En primer lugar, que el tercero, que es el propietario del bien, puede ser este bien mueble o inmueble, pero más que todo vamos a enseñarnos un bien inmueble, ¿no? Yo, Víctor, me comprometo a Julio César a traer la propiedad inmueble de Juan, ¿de acuerdo? Juan es un amigo mío que me dijo en algún momento que quería vender su terreno, y yo digo, Julio César, ¿te parece si yo me obligo frente a ti a que los terrenos de Juan van a ser tuyos de acá a un año, ¿no? Vamos a poner la estipulación que en un año yo consigo que los bienes de Juan sean tuyos, esos terrenos, celebramos rato, yo con ese dinero voy, hablo con Juan, y Juan le transfiere el dominio a Julio César. Al momento en que le transfiere, se encuentra ¿qué cosa? Ya pecho los intereses de cada una de las partes. En este caso, Julio César ha adquirido el dominio y se ha cumplido con la estipulación de la venta de bien ajeno. ¿Por qué? Porque la condición era que el tercero lo transfiera. Ya, esa es una forma de certificar ese tipo de contrato. ¿De acuerdo? Téngalo en cuenta. Ahora, ¿cuál es otra forma? Que yo adquiera la propiedad, el dominio, y luego se lo transfiera a Julio César. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de hacer cumplir el contrato de bien ajeno. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay dos formas de satisfacerlo. Sigamos. Igual, recuerden, pueden hacer sus preguntas o casi al final de la sesión, no hay ningún tema, casi los últimos minutos lo tenemos para abordar preguntas del público. A ver, luego vamos a ver el tema de resolución contractual por causal o causales sobrevinientes en relación al contrato de compraventa. Por ejemplo, estipulamos supuestos donde si me dejas de pagar 3 meses, yo puedo resolverte el contrato. Y aquí es muy importante determinar una serie de condiciones al tipo de resolución contractual. ¿Por qué? A veces demoramos mucho en resolver un contrato, a pesar de que el contrato no tiene que demorar tanto en surtir efectos una estipulación de resolución contractual. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de resoluciones encontramos? La resolución judicial, la resolución por intimación y la resolución por cláusula resolutoria expresa. ¿De acuerdo? Bien. Yo recomiendo, estimados, y ahí vienen los tips, que siempre una cláusula resolutoria expresa. Siempre pacten una cláusula resolutoria expresa. ¿De acuerdo? Siempre pacten. ¿Qué es este concepto de cláusula resolutoria expresa? Pues básicamente, esta lo que nos permite es ahorrar tiempo y dinero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, plasmo como cláusula resolutoria expresa que se cambie la finalidad del uso destinado a la vivienda, por ejemplo, ¿no? O cláusula resolutoria expresa el dejar de pagarme 3 meses. ¿Ya? Pongo causal de resolución expresa de dejar de pagarme 3 meses. Se cumple con la condición y ustedes dirán, ya no hay contrato. No es tan simple como eso. Si se cumple con la condición, yo tengo un derecho potestativo. Yo puedo utilizar la cláusula resolutoria expresa para dar por fin quitada mi vinculación con esta persona. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que queda en mi potestad
¿seguir con el contrato o no seguir? Así de sencillo. Entonces, yo digo, me debe 3 meses a una persona, o mediante carta notarial o de forma personal. ¿Sabes qué, Juanito? Me has dejado de pagar 3 meses. ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Dímelo para poder iniciar las acciones legales. No me contesta o me dice que no me va a pagar. Perfecto. Le digo que voy a hacer uso de mi cláusula resolutoria expresa. Redacto una carta notarial y se la envío. Y le digo, usted queda intimado, ¿no? O sea, ya se pone en conocimiento de que estoy utilizando la cláusula resolutoria expresa. Con lo cual, desde el momento de la comunicación de la presente carta notarial, usted ya conoce de la misma y por lo tanto el contrato queda resuelto. Oh, sí, sí. ¿Qué implica esto? Que no es necesario acudir al Ministerio de Justicia para resolver el contrato. Nos ahorramos todo el procedimiento, todo el proceso judicial. ¿De acuerdo? Ahora, pero, ¿qué nos interesa? Que salga esa persona. Ahí pues ya tenemos otro problema, ¿no? Tenemos el problema de sacarlo. Hay que retirar a esa persona de la posesión del bien. ¿De acuerdo? Ese es el... ¿De acuerdo? ¿Claro hasta acá? ¿Todo claro hasta acá? ¿No? Estamos hablando de temas contractuales y con unas pequeñas tips para poder abordar adecuadamente nuestro contrato de compra. Recuerden que al final de la sesión vamos a abordar las preguntas, pero igual pueden dejar sus comentarios para poder ir avanzando. Y finalmente, encontramos la rescisión. Y aquí sí vamos a tomar un poquito más de tiempo porque encontramos dos tipos de rescisiones y los quiero explicar. Y a propósito también de presupuestos que están por el tema del coronavirus, que nos imposibilitan el cumplimiento, que tiene que ver también con el tema de resolución. Les hablaba del tema de la resolución y ahora vamos a hablar sobre el tema de rescisión. Vamos a darlo desde un punto de vista, desde el punto de vista de las diferencias entre la rescisión y la resolución. A ver, en la rescisión, el vicio, ¿no? Las causales de rescisión se dan desde la celebración del contrato. Es decir, el contrato desde el punto de vista láctico es válido, pero se ha presentado un vicio que no tendría por qué el mismo contrato surtir efectos. En cambio, en la resolución, la causal o las causales se han dado sobrevinientes, es decir, después de haberse celebrado el contrato. El contrato es válido, solo que ha habido un incumplimiento del mismo. En cambio, en los supuestos de rescisión, se da contrariedad a los principios de la celebración de los contratos. ¿Cuáles son esos principios, básicamente, que perjudican a las partes? Principio, por ejemplo, la fe contractual. El principio, por ejemplo, también de equilibrio económico. ¿De acuerdo? Entonces, para esto encontramos una serie de soluciones contractuales. ¿De acuerdo? Soluciones contractuales. Y hay varias soluciones contractuales, no solo en el ámbito de la rescisión, sino en la resolución. De ellas vamos a estudiar dos. La lesión y la venta en ajeno. Víctor, pero tú me has dicho que la venta en ajeno es válido. Sí, es válido siempre y cuando las partes conozcan la genuinidad del contrato. Pero ¿qué pasa si la parte que compra desconoce de la genuinidad del contrato por alguna equivocación producto de que el vendedor le ha hecho caer en esa equivocación o la ocultaba? ¿No? ¿Qué va a pasar? Que puedo yo, como comprador del bien, pedir la rescisión del contrato. Y el efecto de rescisión es similar de la resolución, que los efectos se retrotraigan hasta el momento de la celebración del contrato, estimados. Es decir, si yo he dado un adelanto o he pagado todo el dinero, me tienen que devolver el mismo. ¿Ya? Hay en cuenta esto, importante. Vamos a poner un ejemplo y que me den su opinión en la medida de lo posible.
A ver, Alberto tiene una propiedad de desde el año 2000. Alberto viene haciendo construcciones y mejoras en esta propiedad hasta este año, 2020. En el año 2019 ha iniciado un proceso de protección adquisitiva de dominio. Vamos a ponerle dos supuestos. O uno notarial, pero no tiene su derecho inscrito en los registros públicos. Está comenzando a sanear la propiedad. ¿De acuerdo? Hasta ahí está sencillo. Luego viene Maite, y Maite se vincula con Alberto, y le dice, Alberto, me interesa tu propiedad. Veo que has hecho muchas construcciones, muchas mejoras. ¿Cuánto me la vendes? Alberto, como conoce de derecho registral, conoce de derecho civil, le dice, bueno, yo ya soy propietario, prescripción adquisitiva de dominio, en su mente, él a ello, y le dice, yo te vendo propiedad a $20,000, ¿de acuerdo? Entonces se vinculan contractualmente. Primera pregunta, si Alberto le vende la propiedad, un contrato puro y simple, ojo, estimados, ¿no? Le vende la propiedad a Maite, señalando que la propiedad es suya. ¿Estamos frente a un supuesto de compraventa de bien ajeno? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Repito, si Alberto, que ha comenzado a poseer desde el año 2000, ya tiene el derecho ganado, porque la prescripción es netamente declarativa y no es constitutiva de derechos con la sentencia, Alberto en su creencia, creo porque lo es, celebra un contrato puro y simple con Maite para transferirle la propiedad. ¿Esto es un contrato de compraventa de bien ajeno? ¿Sí o no? Imaginemos que en la partida registrada aparezca mi nombre, ¿no? Y Alberto está iniciando el recibimiento para la prescripción. ¿Es un contrato puro y simple o es un contrato de compraventa de bien ajeno? ¿Qué piensan ustedes sobre ese caso? A ver. Es un tema que sucede, que acontece. A ver. A ver. Yo considero que esto es un contrato puro y simple, porque Alberto básicamente es el propietario y como la propiedad aún aparece a nombre de otra persona, esto no es en que él sí sea el propietario y no es una compra-venta de bien ajeno, ¿de acuerdo? No es una compra-venta de bien ajeno. Hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuándo sí se presenta un supuesto de rescisión contractual? Aquí no hay, esto es una compra-venta pura y simple y es válida. No podemos decir en este que Maite podría iniciar una rescisión contractual porque señala que Alberto estaba vendiendo un bien que no era de él. Sí es de él, solo que no tiene el saneamiento físico legal respectivo. Ahora, ¿cuándo cambia? Imaginemos, yo soy propietario registral en la partida 123. Se lo vendo a Alderli y se lo vendo a Julio César. Se lo vendo a Alderli en el año 2000 y a Julio César en el año 2005. ¿De acuerdo? Bien. Yo se lo vendí al Derly en 2000 mediante escritura pública, pero que yo escribí en registros públicos. Si entendemos el sistema de transferencia de promueble, al Derly ya sería propietaria, pues eso lo he hecho el 949. Luego me vinculo con Julio César, y Julio César me dice, véndeme tu propiedad. Aquí está mi partida registral. Pero esa partida registral, en teoría, si bien es cierto, tiene de registros públicos, esa publicidad es incorrecta. Es decir, yo estoy vendiendo un bien y haciéndole creer a Julio César que el bien es mío, cuando el bien ya es de la señorita Alder. Y ahí viene el tema, que eso es una compraventa de bien ajeno. El señor Julio César podrá pedir la rescisión contractual. ¿De acuerdo? Ahí viene también el tema a colación. Es importante entender qué figuras legales tenemos para poder solucionar adecuadamente nuestro caso. Entonces, ahí va el tema de la rescisión contractual enfocado al tema de la compraventa de bien ajeno. ¿De acuerdo? Ténganlo en consideración. Son temas contractuales en el ámbito que son muy, muy interesantes. ¿Ah? Con estos pequeños conceptos, realmente ustedes pueden resolver
sus problemas legales si en un momento se los presentaran, ¿no? Miren conocer los temas de contractuales enfocados a la propiedad, sobre todo la propiedad inmueble, ¿no? Pero no descartemos también los problemas que se den sobre autos, sobre bienes muebles. Esto a propósito, yo al finalizar voy a hacer un pequeño paréntesis para anunciar los futuros cursos que vamos a lanzar, esperando que te haya gustado el tema de los seminarios que hemos lanzado desde el viernes hasta la fecha. Y finalmente, terminar con la rescisión contractual debido a lesión. Y esto se puede aplicar perfectamente a un estado en el que estamos ahora, ¿no? Un estado de pandemia, donde muchas personas han estado angustiadas por el tema de liquidez en dinero. Entonces, partimos de que muchas personas quizás tienen trabajos independientes y han quedado suspendidos sus trabajos y no han podido ingreso, y otras personas que son dependientes, se le ha aplicado la suspensión perfecta de labores, en muchos casos ya el cierre de empresas, ¿no? Entonces, ese tema le ha imposibilitado poder tener también liquidez. Y han tenido que recurrir a ¿qué cosa? Al retiro de la CTS y todavía están angustiados. Pero imaginemos un supuesto, además de la suspensión perfecta, tenemos que lidiar con la pandemia. Entonces, tenemos que lidiar con el tema de la desprotección, quizás del tema económico y la desprotección del tema de salud. ¡Qué calamidad! Bajo ese escenario, de repente, yo soy propietario de un inmueble y tengo a mi padre muy enfermo, ¿no? Imaginemos que mi padre está muy enfermo, pero no del coronavirus, pero sí está enfermo de algo. Entonces, si yo voy al hospital, digo, en el hospital muy probable se contagie, y si se contagia va a empeorar su enfermedad. No, mejor no. Mejor voy a una clínica particular, pero la clínica particular fuera muy caro, pero es la vida de mi padre. Entonces yo digo, tengo un terreno que hace tiempo y no he podido venderlo. Entonces toco la puerta a un amigo, lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Estoy vendiendo ese terreno que siempre has querido comprar. Y él me dice, pucha, ¿sabes qué? En esa época los terrenos, las propiedades han bajado constantemente. Yo te tenía una oferta hace un año, y me la rechazaste. El valor económico de esta propiedad en su momento estuvo 50,000, ¿no? Pero yo te lo compraría en este momento a $10,000. ¿Ya? Te vendería 10,000. ¿Aceptas o no aceptas? Entonces yo, como estoy angustiado, digo, $10,000 me va a alcanzar para poder ayudar a mi padre. Realizamos la transferencia, obviamente todavía no podría ser total, pero ya hay un contrato, ¿no? Ese contrato es perfectamente válido. Y bueno, toma posesión el amigo y yo con el dinero voy a hospitalizar a mi padre, en este caso en la clínica, ¿no? Internar a mi padre, ¿no? Porque propiamente no sería hospitalizar porque no estamos frente a internamiento clínico. Mi padre se cura, ¿no? O sea, gastó casi 8,000. Y bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que contractualmente ha habido un supuesto de lesión. Y para que se configure el supuesto de lesión contractual, tiene que operar tres elementos que es muy importante que tengan en consideración. Dos elementos subjetivos y un elemento objetivo. El elemento subjetivo, los dos elementos subjetivos son el estado de necesidad premiante, que en este caso es que yo necesito internar a mi padre en una clínica debido a su estado avanzado de salud, la salud que tenía grave, ¿no? Estaba enfermo, y si no lo atendía en una clínica por un tema de preocupación, no iba a sobrevivir. Y el otro lado subjetivo es el aprovechamiento de la parte compradora, ¿no? De mi amigo en este caso, que conociendo mi estado de necesidad, aprovecha esto, ¿para qué? Para adquirir la propiedad con una desproporción de más de 2/5 partes. Este elemento de desproporción es un elemento objetivo, ¿no? Si revisamos la parte de lesión contractual en el Código Civil, lo determina el aprovechamiento en una desproporción de 2/5 partes a menos. Entonces, si sacamos el balance de 2/5 partes, es que si yo lo hubiese vendido a 21,000, era válido el contrato, pero como lo vendí de 20,000 a menos, puedo recurrir ¿a qué figura? A la rescisión contractual. Entonces, yo puedo señalar que mi vecino, mi amigo, comprador, se ha valido de mi estado de necesidad, ¿para qué? Para puntualmente aprovecharse y esa transferencia de dominio de la propiedad
debe quedar al residente. ¿Y cuál es el efecto? Que se devuelvan las prestaciones. Yo voy a tener que devolverle el dinero, necesariamente, pero él me tendrá que devolver el terreno. Así opera la rescisión. Bueno, al menos he querido contarles cómo opera la rescisión en estos dos supuestos contractuales, ¿de acuerdo? Que se evocan en el tema de propiedad, por supuesto. Eh, y el tema no es pacífico en varios otros casos, ¿no? Que en algún momento vamos a comentar quizás en un curso más extenso. Así que estén atentos, ¿no? Dejen sus correos para comunicación de los cursos que se vienen. Bueno, y finalmente les había señalado los últimos tipos que no he incluido en la lámina, pero creo que me alcanza el tiempo para hablarlos, que es las cláusulas de contratación ad corpus, y que se plasma también en aquellos supuestos de compraventa de bienes puros, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Yo compro un departamento o un local comercial, vamos con un local comercial, porque eso me pasó cuando era integrante del staff de asesores legales en una inmobiliaria. En esta inmobiliaria, los contratos siempre eran al corpus, y tocó la puerta un comprador de una galería en un centro comercial en ese, ¿no? Y decía, me vas a entregar tu inmobiliaria 100, no, mejor dicho, 100 metros me vas a entregar. Pero luego, al hacer la medición, se le entrega en la conformidad una galería de 96 metros. Y él viene molesto y nos dice, pero tú te habías obligado a darme 100 metros, y me has entregado 96. Y entonces, eso no es lo que yo quería. O me reitero ese dinero, o cuál es la solución. El problema es que esta persona no había leído que en su cláusula de contratación decía una modalidad ad corpus. ¿Qué significa esto? Que las partes que se vinculan asumen el riesgo de la totalidad del traje final. Entonces, si la inmobiliaria hubiese construido un espacio para él de 102, no tenía que cobrarle ni un sol más. Y él tenía que aceptar los 102, y viceversa. Si se entregó 96, la inmobiliaria tenía que devolverle nada y él tenía que aceptar 96. Pero lamentablemente esto ocurrió debido a que las partes, sobre todo la parte compradora en este caso, no está informada sobre las cláusulas a firmar, ya que los típicos casos en la inmobiliaria son contratos de adhesión. No hay nada que modificar. La forma en cómo se financia, las cláusulas, todo jala para ellos, ¿no? Las cláusulas de receptor de expresa. Tanto es así, en ese lugar que en algún momento estuve, que me acuerdo que una persona había un inmueble, ¿no? Unidad inmobiliaria, ¿no? Para negocio, y la persona fallece. Había pagado 10 cuotas, 50. Y sus herederos son personas de 20 y 18, que no sabían del negocio de su madre, no tienen por qué saberlo. Acongojados, tocan la puerta pues, del centro, de la galería, y le dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues porque no vamos a seguir pagando, no tenemos forma, de nada nos sirve el negocio. En primer lugar, no podemos pagarlo. Segundo, no nos dedicamos al negocio. Prefiero que resolvamos el contrato. Eres parte de lo que te aportó mi madre y yo obviamente te devuelva la propiedad. Pero el tema es que ellos habían blindado de tal manera que en un supuesto, como a pesar que se da por un tema de muerte, no estipulado ninguna cláusula de desgravamen, que es muy improbable que se dé, ¿no? Las cláusulas de desgravamen básicamente es para tarjeta de crédito, porque son montos no muy grandes. En ese escenario, aplicaron una penalidad tal que la devolución que se hizo a las personas era irrisoria. Y ese es el tema porque las inmobiliarias se blindan muy bien legalmente, con cláusulas que a veces nos hacen firmar y por un tema de promociones tenemos que aceptar tal cual está. Por eso que es importante estudiar el tema de la compraventa adecuadamente, incluyendo las cláusulas de contratación adecuadas. ¿Bien? Espero que les haya servido este pequeño seminario sobre compraventa de bienes, ¿no? Más que todo el sector inmobiliario. Procedemos ahora
en estos menos de 10 minutos a responder todas las preguntas que puedan hacer los participantes, ¿no? Tenemos una. ¿Cuál es la ley que establece la forma de desalojo acelerado? Bien, en este momento no me acuerdo la norma en particular, ¿no? Pero o sea, ley que estipula la cláusula de allanamiento anticipado, así se llama, allanamiento anticipado, en los contratos de arrendamiento, ¿de acuerdo? Cláusula de allanamiento anticipado en los contratos de arrendamiento. Si ponemos eso en internet, vamos a poner, ¿no? Ley que crea la cláusula de allanamiento anticipado en los contratos de arrendamiento. Miren cómo es la injerencia, a propósito de lo que dice el compañero, cómo es la injerencia del Estado al momento de regular los contratos. Ya que se dio cuenta, es un fenómeno, o sea, la cláusula de allanamiento anticipado es un fenómeno porque básicamente te dice, tú te estás anticipando al proceso y estás manifestando que lo que dice el arrendador, ¿no? O sea, el dueño del terreno, el dueño de la propiedad, es cierto, y se da solamente en dos supuestos, por falta de pago o por vencimiento de contrato. Entonces, en ello, el arrendatario, el que alquila la posesión, ya se allana al proceso y se reduce partes procesales. Recordemos que el allanamiento es una aceptación de todos los cargos, y en específico de los cargos de falta de pago o vencimiento de contrato. ¿Para qué? Para que simplemente el plazo del proceso judicial se reduzca y vayamos al tema del lanzamiento de manera más rápida, ¿de acuerdo? Es así como lo entendemos. Ahora, sumado a la curiosidad del compañero o compañera, tenemos lo que es el desalojo con intervención del notario, que es una novedad en el sistema jurídico peruano y que se da en el 2019, en el año pasado. Recién se irá implementando, y es un tema todavía que está asentándose, ¿eh? No es un tema recurrente. ¿Cómo es el tema de esa cláusula también? Puedes estipular la cláusula de allanamiento anticipado con la cláusula de desalojo como intervención. El notario verifica simplemente algunas condiciones de vencimiento o la falta del pago en los contratos de arrendamiento. Es decir, nosotros estipulamos esas dos cláusulas y luego vamos al notario. Ojo, pero para que esas cláusulas sean válidas, las tienes que hacer en escritura pública, ¿de acuerdo? Tengo en consideración, o en formulario o en escritura pública, ¿de acuerdo? Ten en cuenta ello, por favor. Incluyes la cláusula notarial, no te paga el inquilino, o ya venció el contrato y no quiere salir, vamos al notario, no, me dejó de pagar 3 meses. El notario dice, arrendatario, tus cargos, ¿le has pagado? No, no le ha pagado, no tiene ningún medio de prueba. Ah, ya, válido. Entonces yo constato que esa persona no le ha pagado, doy mi fe de ese acto. Doy fe, el notario da fe. Si bien es cierto, el notario no es un servidor público, ejerce función pública. Curioso, ¿no? La forma de así está diseñado el sistema. Con ese acto de fe, el notario es a nivel mundial, ¿eh? Y en nuestro sistema aplica el sistema notariado latino, ¿de acuerdo? Pero eso ya quizás se vea en un curso. Da fe del acto y pasa al juez de paz letrado, el quien ordenará el lanzamiento respectivo de esa persona. Ya sea por falta de pago, por vencimiento del contrato, el notario puede verificar ese acto y luego lo pasará al juez de paz. Así opera actualmente las cláusulas especiales de contratación, estimado. Por lo menos lo que me han apuntado es para arrendamiento, no es tanto para compraventa, ojo. ¿Eh? Así que no lo pueden estipular en un contrato de compraventa, lamentablemente. Ojo, tenganlo en cuenta. Pero podrían aplicarlo en una modalidad muy especial, que es el contrato de arrendamiento con opción de compra, que es muy similar a un contrato de compraventa con reserva de dominio. En ese tipo de contratos, sí puede operar la cláusula de allanamiento mediante los formularios FOA, FOAO, y a la vez también considero yo el desalojo con intervención del notario. Yo considero que el desalojo con intervención del notario debería extenderse inclusive también a contratos de compraventa.
va a ver cómo lo opera el legislador. Lamentablemente, por así decirlo, la función notarial, ¿no? La función notarial, mejor dicho, la función legislativa no ha operado adecuadamente ya que hemos tenido a los congresistas legislativos. Y ese ha sido un gran problema, ¿no? Esperemos que con el nuevo Congreso eso se solucione. Bueno, ya necesitamos terminar. Queda un minuto. Agradecerle su participación, correos con la señorita Lisette, para que no haya ningún problema y estamos sacando futuros cursos.